tardes, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Hoy tenemos Cineforum como todos los martes y tenemos visita. Y bueno, una visita súper especial, estamos encantadísimos. Es un tándem, dos mujeres que si pusieran en una maleta todos los premios que tienen, en Ryanair no les dejan subir y yo creo que en Iberia tampoco. Tenemos a Elvira Lindo y Daniela Fegerman, directoras de Alguien que cuide de mí. Elvira, Daniela, muy buenas, bienvenidas. Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por venir, por charlar con nosotros. Estamos contentísimos de que estéis por aquí. Y nada, aquí somos todo gente que hemos visto vuestra peli y por comentar un poquito y intercambiar. Muy bien. Os quería Adelante. preguntar lo primero de todo. eh, ¿Cómo ha sido ese trabajo en tándem? ¿Cómo es el trabajo entre dos directoras? ¿Cómo os habéis repartido la faena? ¿Cómo ha ido todo eso? Elvi, empieza tú. Ah, bueno, en un principio yo iba a estar solo en el guión, que es lo que habitualmente he hecho en el cine, y además sin ningún tipo de frustración ni de deseo, de frustración porque estar solo en el guión, ni de deseo de ser nada más porque no soy directora de cine. Entonces, lo que ocurrió es que siempre me he involucrado en todos los guiones que he escrito, siempre me he involucrado en todo el proceso de la película, pero en esta ocasión, pues, pues ha sido la ocasión en la que la directora me pidió que estuviera con ella en todo el resto del proceso y esa fue la manera natural en la que ocurrieron las cosas. Cierto es que yo me resistí durante un tiempo. Daniela no sabe o sea, que me daba mucho miedo fíjate, me daba sobre todo miedo al, a que es un tiempo muy intenso en el que no puedes hacer nada más que Ujú. hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y realmente, dado mi carácter y todo eso, a mí me producía pavor el estar sometida a, pues, pues a un proyecto solamente y el no poder escaparte e irte, ¿no? Que es una cosa que yo suelo hacer con mis otros trabajos, ¿no? Entrar y salir según me convenga, ¿no? Pero bueno, Daniela insistió y finalmente pues hicimos juntas la película, no nos dividimos el trabajo, no fue un trabajo dividido, sino un trabajo consensuado, que yo creo que es que sería así como se llamaría, muy intenso. Fueron pues eh, 5 semanas en Pamplona, porque es donde rodamos todos los interiores, en Pamplona, sí, algún exterior. Y luego una semana en Madrid en la que rematamos porque la historia sucede en Madrid, ¿no? Pero bueno, yo no sé ahora qué dirá Daniel. Ahora yo creo que las rodajes son tan intensos que cuando pasan es como si, no sé, como si hubieras tenido como un accidente y luego hubieras borrado todo eso, ¿no? Y realmente hay cosas que a mí se me han borrado completamente, pero fue un trabajo muy intenso de colaboración todo el día. Yo creo que hasta que nos íbamos, como convivíamos en el mismo hotel, yo creo que hasta que nos íbamos a dormir, desde por la mañana. Daniela, Pues, ¿tú qué dices? pues sí, yo, yo tengo muy mala memoria, pero no se me ha borrado, Bueno, tú tienes porque experiencia en trabajar en dúo. sí, pero era muy distinto este caso, porque eh, yo trabajé con otra mujer, Inés París, que hice las primeras películas, pero veníamos de muchos años de ser guionistas y aquí era una cosa Nueva. nueva, que realmente surgió. También tengo que decir que no es que me empeñé por capricho, es que yo no sé si las otras veces Elvira se involucraba tanto, No, pero cuando salimos a la calle después del confinamiento y empezamos a recorrer los escenarios de Madrid-Río donde tenía que pasar la peli, yo veía que Elvira
estaba viendo la película y cuando propuso que Pedro Mari Sánchez fuera el personaje de Pedro y que Víctor Clavijo fuera Víctor, pues yo veía que veía a estos actores y que eso, yo veía que estaba dentro de la historia y me parecía que además perder su visión era perder mucho. Y el recuerdo de este tiempo tan intenso, que lo cierto es que fue, además, claro, más que las 6 semanas de rodaje, hubo mucha preparación. Tuvimos, no sé si por un lado la fortuna y no sé si también una carga para Elvira de que ensayamos mucho en su casa, con lo cual la casa de Elvira se veía invadida por unos y por otras, ¿no? Por ellas y por ellos, y ahí ensayábamos las escenas y montábamos follón, y luego, como toda peli, tuvo una postproducción pues larga, pero yo este tiempo intenso también sufrido, porque un rodaje es una cosa que cuando dices intenso es en todas las acepciones, quiero decir que tiene exaltación, pero también muchos marrones y mucho resolver cosas. Pero yo lo recuerdo como con algo de nostalgia, porque fue eso, tan así de que no hacíamos otra cosa, que yo que soy así sentimental lo recuerdo con nostalgia. No, claro, o sea, es que no hacíamos otra cosa, realmente no tenías el hecho de que fuera un trabajo tan absorbente y que tuviéramos que pensarlo las dos de día a día, ¿no? Pues hacía que no tuvieras en la cabeza otras cosas, efectivamente, es decir, que tu vida se ve paralizada con una especie de vida breve en la que todo lo que te preocupa está ahí dentro, ¿no? Entonces, pues es verdad que a lo mejor aparcas las ansiedades que normalmente en la vida te provocan otras cosas, yo qué sé, la comida el día siguiente, un montón de cosas. Aquí era estar solamente preocupado de si se cambiaba este diálogo, si no, qué estaba ocurriendo con el estado anímico de tal actor o de tal actriz, qué pasaba con la fotografía. O sea, todas estas cosas eran realmente de las que hablábamos. Oye, ¿y lo volverías a hacer? Me imagino que te refieres a mí, porque yo creo Sí, que Daniela lo volverá a hacer. sí, Daniela, porque Es ya su tiene mucho bagaje, pero profesión. como tú decías que era tu primer trabajo como directora y te has sentido así como, tú lo has dicho, como, como algo así muy especial. Pues no eh, lo sé, porque yo sinceramente sí que creo que Eh, hay que tener mucha energía, para una energía particular, porque cuando escribes una novela, tú dejas ahí alma, corazón y vida, ¿no? Es que, ¿sabes? O sea que, pero para esto es una energía especial y el saber que durante un tiempo tú solo vas a poder pensar en eso. Creo que hasta los asuntos familiares tienes que aparcarlos, ¿no? Entonces, eh, primero está la gente como Daniela, que ya es su profesión. Y luego, o bien están jóvenes con muchísima energía para abordar este tipo de vida que es particular, ¿no? Entonces, en mi caso, no sé, de verdad, o si se tratara de una cosa que tuviera mucho que ver conmigo, qué tal, o sea, no lo sé, de momento creo que no, que ha sido una experiencia y no sé, no sé. Alguna vez pensé hacer algo más a fondo, así como actriz, pero no sé, dirigir es entregar mucha parte de tu vida a esto. eh, Hombre, hizo, claro, tiene otra dimensión. Elvira hizo hace cuánto, hace ya un par de años, eh, Sí, como un monólogo, ¿no? un monólogo basado, ¿no? Cuéntalo en un texto suyo que interpretaba y había músicos en directo, pero claro, supongo que era muy distinto, ¿no? y que además Bueno, que te tocaba muy a lo personal. sí, pero también es verdad que fue muy intenso. Es decir, que iba todas las tardes al teatro, no pensaba en otra cosa. También fue, no te digo que parecido, pero sí que es verdad que no podía hacer otra cosa. Que yo pensaba, no me puede suceder nada en el tiempo, en este mes que he contratado para el teatro, ¿no? Entonces, es verdad que cuando se acabó aquello, resulta que tenía un esguince en el pie y no me había dado cuenta. O sea, empezaron a surgirme cosas físicas
como, no sé, cosas así como un virus, ¿qué tal? Y en ese mes no había sucedido nada. Entonces, en ese sentido de paralizarlo todo para dedicarte a un solo proyecto, se parece. Pero claro, Daniela sabe que hay tantos oficios involucrados en una película y tú estás ahí en el centro como tratando de, no sé, me sentía un poco como el burro de este de Goya, que dices, a ver por dónde cae ahora el asunto, cuál es la duda, cuál es la pregunta. No solamente que haya tensión, que hay veces tensiones que a lo mejor tú no comprendes porque es entre miembros del equipo o que ese día estábamos muy apretados y era complicada la convivencia, porque realmente hay cosas físicas que, lo que sí que luego yo siempre había oído que los rodajes todos eran complicados, ¿no? Pero cuando vivimos el nuestro, pues nos dimos cuenta de que había sido muy, muy intenso, ¿no? Pero luego, cuando vas hablando con los actores de la película que están haciendo otras películas y están teniendo otras experiencias, es muy raro que no sean intensos. O sea, es muy raro que no ocurran cosas que pongan a prueba a las personas que están haciendo una película, ¿no? Es al fin y al cabo una convivencia La- tremenda entre adultos. Es un denominador común que nos dicen muchos directores que vienen por aquí que tienen ese problema, también porque las producciones tienen unos plazos de días que son Claro, dictatoriales. Y imagino que ahí, Daniela, bueno, tu experiencia en tus otros proyectos también has tenido eh, esa urgencia, ¿no? O esa tensión, Daniela. total. O sea, cuando no estás Yo creo que luchando. venías de un proyecto más tranquilo, Daniela. O sea, el El anterior de había Mamá no sido más enredes. tranquilo. Sí, Sí, ese había sido un poco más tranquilo, pero personalmente había sido muy heavy. O sea que, quiero decir, por cuestiones, por esto de que no puedes hacer otra cosa, pero a veces pasan cosas, ¿no? Y a mí se me murió mi madre. Pero en un rodaje, eso, cuando no estás pendiente de si nieva, ¿sabes? Estás pendiente de que la actriz no le dé no se te revire. O sea que siempre y siempre contrarreloj, porque siempre es esto hay que hacerlo hoy y hay que hacerlo en una jornada en lugar de en tres, que sería lo lógico, y el espacio no es exactamente como tendría que ser, y así, o sea que eso es una constante. y luego los propios líos en los que nos metimos nosotras, eh, porque eh, probablemente escribimos más secuencias de la cuenta, probablemente luego se cayeron secuencias enteras y todo esto, o sea que, pero eso también sucede mucho, ¿no? Y cuando tú acabas y haces el montaje y dices, ya está, dices, nos podríamos haber evitado todas estas más prisas, porque metimos más cosas de las que luego realmente cupieron. Pero eso pasa mucho, ¿no? Porque en el tema del montaje se dice que ahí hay que ser muy, entre comillas, Implacable, sí. y generoso en el sentido de decir, vale, desecho cosas porque a mí me pasa que lo pondrías todo. Porque dices, no, no, es que todo es necesario. Al final tienes que ir cortando para ir aligerando, claro. Porque a veces te metes en una historia de 180 minutos y no es viable. Fíjate que aquí lo que yo creo que pensábamos no era necesario, o sea, que nos daba pena por el trabajo que nos había costado, Ya. pero realmente era mejor sin ello, ¿no? Sí, era como por el bien de la peli, pero decías, ay, Dios mío, este personaje que tenía dos secuencias, que menudo lío montamos para rodarlo y tal. Sí. Oye, qué chulo bueno, chulo es una frase que yo uso, una palabra que uso muchísimo de todo lo que me gusta. Qué chulo el casting, qué chulo el elenco de actores y actrices, qué geniales que están todos y todas. Pues Decíais que habéis escrito la obra ya pensando en las personas. e- en ellos, o sea, en Pedro Mari, en Víctor y en Francesc. Los personajes de ellas no los teníamos adjudicados, digamos, eso fue más un proceso de búsqueda hasta en el caso de Aura, de casting. Para ese personaje hicimos casting porque actrices buenas de 30 y nada hay Claro. muchas.
y Sí, era complicado. pero es verdad que aunque, bueno, es verdad que algunos estaban elegidos, otros no, y se hizo algún casting, pero luego se modificaron muchas cosas para que ellos se sintieran cómodos con el guión, que no les costara decir las frases, y ellos propusieron muchas cosas, o sea que fue un guión vivo hasta el rodaje de la misma secuencia, ¿no? Y yo creo que sí, que es un acierto, están muy bien todos. Y creo que están muy bien todos. También es verdad que al ser primero son cómicos, haciendo de cómicos, y luego que de alguna manera cada personaje, cada actor o actriz tenía una conexión con el personaje. No quiere decir que su vida fuera así, pero sí que tenían conexiones como de haber vivido la época que están representando. Emma la tenía con los 80, Aura con cómo son las actrices ahora, Pedro con una vida que él ha hecho de todo en teatro, pero también ha hecho, entre ese todo que ha hecho también está eso que contaba ahí, ¿no? Estaba la gaviota que la había representado también, o sea, que eso era muy interesante porque salían cosas de su propia biografía que nos ayudaban, que se iban añadiendo al guión porque nos interesaba. Qué bonita la escena musical bueno, todas las escenas musicales son muy bonitas, pero la de Pedro a mí me encantó. Me parece maravillosa. Y esta película que teniendo un tema duro, como puede ser el tema de los cuidados y el tema de una enfermedad gravísima en los 90, hoy ya controlada, pero no resuelta, pero que, aunque esté controlada, te deja muchas secuelas. Y con ese tema, que es un tema potente, hacéis comedia, drama, musical, habéis mezclado ahí un poco de todo de una forma, me parece interesantísima, porque es difícil mezclar todo eso y que resulte. Y era difícil, sí, o sea, es como no abandonar la comedia, es decir, no ponernos trascendentes. Yo creo que esa fue el hecho de que haya algunas partes cómicas. Yo creo que tenía muchas dudas Emma, porque Emma ha hecho casi siempre personajes dramáticos o de otro tipo, y de repente aquí ella temía como si irse demasiado de pronto a la comedia y todo eso, se le daba miedo, pero creo que a mí me parece un papel de los papeles más bonitos que ha hecho en Suárez, la verdad, no porque sea esta la película, sino por cómo está ella, de verdad. Y Mm. luego en el caso de Pedro, pues para nosotras es una satisfacción que un actor que conocemos todos desde que éramos niños y que, digamos, esas cosas caprichosas e injustas del cine, pues ha sido expulsado, digamos, de la gran pantalla, pues que aquí de verdad lo hayamos sacado con secuencias que son largas, en las que se puede cantar, pero bueno, lucir interpretativamente, pues tenemos un empeño grande en que sea compensado de alguna manera por cómo ha actuado en esta película, porque creo que está maravilloso. De todas maneras, es verdad que lo del manejo del tono siempre es una cosa complicada, incluso cuando está en el guión, porque hay escenas, si recordáis la escena de la discusión final en el hospital, ¿no? Mm. Que claramente funciona como una escena de comedia, pero cuando empezamos a ensayarla, que no teníamos todo el recorrido todavía de la película, empezamos a ensayarla con ellas como si fuera la culminación o sea, donde sacaban todo y era una escena terrible de súper enfrentamiento, súper dramática. Y creo que fue Elvira la que en un momento dijo, oye, esto no puede ser, o sea, ya hemos tenido, digamos, ya hemos tenido un clímax, aquí hay que soltar. Y cambió radicalmente la escena. Y estas cosas de definir el tono ya en los ensayos, no sobre guión, ese es trabajo eso de hilar fino y de ver por dónde llevar, ¿no?, una escena u otra para que el tono quede compensado. Y eso es algo que es muy difícil de saber, incluso, o
sea, te arriesgas a rodarlo así, pero luego no sabes del todo, hasta que lo ves en montaje, cómo va a funcionar en el conjunto. Ostras, en esa escena yo estaba deseando que se vayan, por favor, que se vayan ya. Que la dejen tranquila, que lleva casi un cuchillazo en el costado, por favor. Hay varias escenas que a mí me han llamado la atención. Bueno, una de ellas ya no es escena, sino se habla en la película de la madre que no quiere hacer, Cecilia no quiere hacer ese papel en la serie y preferiría hacer teatro, pero me da la sensación, Daniela, que a lo mejor tú en ese caso estás mucho más metida en ese tema, como que la gente joven sobre todo prefiere hacer series, aunque sea un papel pequeño, porque puede tener más visibilidad, ¿no? Ahora con la llegada de Netflix y Amazon y todas estas cosas. O no sé cómo está ese tema. Es que eso me chocó porque digo, joder, yo creo que gente así más joven, yo he conocido algunos que están deseando hacer una serie, aunque sea un papelito. A ver, es que no sé qué piensa Evi. Yo creo que esto, digamos que, por un lado, hace un tiempo los terrenos estaban más estancos. O sea que había actores de teatro, había por supuesto grandes actores de teatro que hacían cine y tal, pero como que actores jóvenes hasta hace unos años se permitían rechazar las series porque se consideraban como actores de teatro muy puros, o decir muy puros, que consideraban que las series era un trabajo como eh, donde importan más cosas que la interpretación y donde en realidad, como muchas veces pasa, los actores tienen que ir a aprenderse el texto y soltarlo como buenamente puedan. Eh, claro, ahora que con las plataformas las series es lo que todo el mundo ve, pues los actores también quieren salir ahí porque saben que les da proyección Ujú. y que la gente que está viendo a Úrsula Corberó en El cuerpo en llamas son millones de personas y los que ven una película de cine son muy poquitos. O sea que ha cambiado también totalmente la, la repercusión de un medio y otro. Bueno, y aparte que aquí juega la comparación, es decir, Ujú. que la comparación que la madre hace, yo creo que es ese sentimiento de la gente que ha hecho comedia, o que aquí hacía cabaret, pero bueno, que ha hecho comedia y todo esto, de en el fondo sentir un poco que no ha tocado la faceta importante de la interpretación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ella siente. Lo sienten a lo mejor actores y actrices que han hecho solo un tipo de teatro popular, etcétera, ¿no? Entonces ella ve a su hija que está haciendo, no, que está haciendo un teatro, digamos, excelso, o un teatro de moda, o un teatro de vanguardia, y piensa, pues, bueno, en realidad yo, ¿para qué valgo? Lo que hacía en el teatro ya se ha pasado de moda, y ahora lo que me queda en la televisión, pues es como una serie, no una serie como las que ha dicho Daniela, que son series que pueden darte una proyección, sino una serie más banal y todo esto. Pero yo creo que en ella cuenta mucho el compararse con su hija, el no haber sido a lo mejor suficientemente valorada, y el sentir que yo creo que es que muchas veces tienen razón, el sentir de los actores o de las actrices que ellos valdrían para otras cosas para los que no les están llamando. Entonces, los encasillamientos parece una cosa muy que siempre se dice en entrevistas y tal, pero sucede en todas las facetas artísticas. Como tú hagas una cosa que sea popular y entonces parece que es muy difícil salirse de ahí para hacer otras, para demostrar que tú puedes valer para otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que eh, ella lo mezcla también con el drama de su enfermedad y todo esto, y es su, en su constante obsesión sobre eso, pues le dice al personaje de Pedro Mari, a Pedro, solamente cuando me muera me van a valorar, Mm. porque ella, que vive en este tiempo como nosotros, sabe que de repente se muere alguien de la cultura popular y se le dedican 5 páginas de los periódicos, cuando a lo mejor no se le ha hecho ni puto caso quiero decir, o no se le ha dado tanta importancia. Y eso ocurre mucho con los personajes del arte popular.
totalmente. En, en la escena hay mucho simbolismo con los puentes. Mm, Está siempre cruzando puentes, que yo he entendido, y ahora es un buen momento para que me digáis, que puede ser como un tender puentes entre generaciones, entre esas tres generaciones que parece que están aisladas unas y otras, pero que a fin de cuentas la película no deja de ser eso, un tender puentes. Sí, eso digamos que está ahí y también estaba la intención que estaba en el punto de partida de Elvira, también en el relato de Elvira, de situar la acción en Madrid-Río y de contar como que los personajes se mueven entre uno y otro lado del río, también dependiendo de su estatus. O sea, la abuela vive incluso fuera del río, ¿no? Vive en una zona noble de Madrid. Y el personaje de Cecilia vive junto al río, pero en un piso que se ha revalorizado y del que ahora la quieren echar. Y, y luego estaban los puentes que están ahí y que cuando localizábamos nos parecieron tan bonitos y que nos parecía que ayudaban a la historia y que encima eh, eran bonitos de ver. Y entonces, eso, al final el Madrid-Río para nosotras se transformó en el Madrid, en el Madrid de los puentes. De hecho, pedimos y conseguimos milagrosamente un día extra de rodaje para dar un poco más de aire a este Madrid-Río por ejemplo, el paso del personaje de Nora por el puente de noche, que es tan bonito cuando viene de estar con Víctor, es resultado de ese día extra de rodaje. ujú. Qué bueno. Sí, y además, bueno, es que todas las ciudades tienen su interior y su periferia, ¿no? Ahora la periferia de Madrid es inmensa, pero hay una periferia creada casi mentalmente por los madrileños, que es la M30, o sea, todo lo que esté fuera de la M30 queda como ya es periferia, ¿no? Y claro, Madrid ha ganado muchísimo toda esa zona cuando la carretera se tapó y se hizo bueno, como sabéis, Sí, todos los todo ese parque maravilloso que hay túneles. ahora donde ha vuelto la naturaleza. Pero de alguna manera, mentalmente, es como los que vivíamos fuera de ese círculo madrileño, pues íbamos a Madrid cuando éramos pequeños, ¿no? Aunque fuera desde Moratalazo, desde Vallecas, que está aquí al lado, o sea, que es Madrid. Pero existía esa frontera emocional y de clase, por supuesto, ¿no? De hecho, fijaos que cuando hubo las últimas lluvias torrenciales que han ocurrido ahora, hasta nuestro propio alcalde se cree que todavía que más allá de la M30 no sucede nada, ¿no? Entonces, pues, pues instó a que las autoridades meteorológicas avisaran si las cosas van a ocurrir o no dentro o fuera de la M30. Es un poco la lectura y dentro de la M30 somos Madrid y fuera pues son unas personas que, sabes, que están como en barrios y tal, o en pueblos fuera de la ciudad. Entonces es verdad que el socavamiento de lo que era la M30 por allí, por el paso de Carabanchel, Usera y todo esto, ha cambiado completamente el barrio, ha encarecido los pisos y también pues estaba ahí de una manera sutil el asunto del encarecimiento de la vivienda, que por supuesto a quien afecta es al personaje de Cecilia. Ujú. Ella está fuera del Manzanares, o sea, fuera de esa M30 mental, y su madre está dentro. Al otro. Mm. Hay dos escenas que me han llamado muchísimo la atención y me han gustado mucho. Una me parece preciosa, también muy dura, que es cuando eh,
Cecilia y Pedro están hablando y están los dos enmarcados por los dos espejos, que además está perfecto ese plano, que están diciendo un poquito cómo su tiempo ya ha pasado, y que se sienten allí agobiados. Y también me ha llamado mucha atención que el espejo de ella era un poquito más grande y el espejo de él, aunque estaban los dos, era como mucho más pequeñito, como que, no, no, tu tiempo sí que ha pasado totalmente. Y es una escena preciosa y con mucho sentimiento muy, muy visual. Y luego, ya os comento las dos, por si queréis comentarlas, esa niña con la caperuza roja que va a casa de la abuelita, escapando de quizá un lobo que no sé si es la madre o por ahí también muy, 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 muy curioso. La que Bueno, queráis de las dos. la primera es muy bonita porque visualmente creo que el director de fotografía, en un sitio tan pequeño y tan abarrotado como era esa, realmente hizo algo que creo que es realmente bonito con los espejos. Y es una escena muy teatral, Ujú, eh, casi que no permitimos que se nos diga teatral en un sentido infravalorativo, porque era voluntariamente teatral. O sea, es voluntariamente. Esa secuencia, no sé las otras, pero esa secuencia con sus recuerdos voluntariamente teatral toda. Y de ujú. hecho da pie a una especie de extraño, estos flashbacks extraños que no son flashbacks, que son ellos viéndose a sí mismos en blanco y negro. Luego, además, es verdad que entre Pedro Mari y Emma había una conexión muy buena. O sea, es como que Pedro Mari, el actor, soñaba con trabajar con Emma y entonces llegó al rodaje como con todo el amor del personaje hacia Emma, ¿no? Y Emma esto lo agradecía mucho y entonces es verdad que en esa toma en concreto en la que está montada, es de estos momentos en los rodajes donde todo el mundo se queda un poco así como sobrecogido, porque ves que están ellos dando toda su verdad ahí y además es un plano largo porque hay un traveling lento y dura mucho, ¿no? Y ves que están recorriendo esa escena juntos y esos momentos son como especiales. Y luego, Bueno, con respecto a la otra, yo eso le es. hubiera echado más tiempo. Creo que a esas secuencias de la niña les faltan tiempo, les falta dinero, les faltan días para haberlo hecho. O sea, de verdad que, que la caperuza y tal es muy evocadora y tal, pero le falta más, le falta algo. Le Ujú. falta clima, lo que en el guión desde el primer momento estaba descrito como casi pasea por una ciudad nocturna, como en un cuento infantil y tal, pues esto Le falta dinero. sí, está rodado de día, oscurecido después, con pocos planos, con poco tiempo, con pocos recursos. Y hablo rápidamente, porque así ya damos paso a todo el mundo que ha venido por aquí, un poquito de vuestra trayectoria. Daniela, tus películas han sido siempre súper valientes. Me parecen películas con unos temas muy interesantes. Por ejemplo, en la primera, a mi madre le gustan las mujeres, un tema que yo estaba pensando, estaba reflexionando antes, tema de a lo mejor del lesbianismo en una edad madura y, y luego del empoderamiento, que en el 2002, que estamos hablando de hace nada, de este siglo, y era algo como algo totalmente impensable o como que nos están contando. Y hay que ver cómo en estos 20 años cómo ha progresado todo y cómo ha tirado para adelante, pero en esa época sé que es una película que tuvo mucha repercusión por eso. Sí, es curioso porque yo recuerdo que cuando Inés París y yo íbamos con nuestra historia, los productores nos decían, una mujer de 50 y tantos que se enrolla con otra mujer, nos decían, eso será una tragedia, ¿no? O sea, será algo, vamos, desgarrado y terrible. Y nosotros decíamos, no, 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 es que es una comedia, es que lo vamos a contar como una comedia. Y claro, sí, la peli se cierra con una boda de conveniencia para que las dos mujeres puedan estar juntas. Claro, el matrimonio homosexual estaba muy lejos. Todo sea que
en fin, que perdure y no vayamos para atrás. Y luego tienes una peli que la verdad es que me interesa un montón para que no está en ninguna plataforma, que es la de la adopción. Está en RTV Ah, Play, sí, esta mira qué bien. plataforma, pero está en Televisión Bueno, Española. es la plataforma que pagamos todos, qué mejor plataforma. Fenomenal, pues le echaremos un ojo. Claro. Luego también tienes peli como la de Semen, una historia de amor, y luego la de Mamá no en redes, que también es un tema que es de una mujer que se apunta a redes sociales, una especie de Tinder, ¿no? Algo de esto, y sus hijos la ven ahí. Y dicen, pero ¿tú qué haces aquí? También es empoderamiento de poder decir, no, es que yo quiero socializar o ligar como yo quiera. Sí, este asunto de los, digamos, de mujeres, sobre todo, que quieren vivir su vida, ¿sabes? Y más allá de la maternidad, es algo que me interesa. En este caso, igual, esta peli fue un semi-encargo, porque partió de una noticia del periódico que contaba el caso de un chaval que había encontrado a su madre en su propia aplicación para ligar, y fue una propuesta del productor. Pero Ujú. sí, son cosas Fenomenal. que me interesa Y contar. Elvira, bueno, tú has hecho de todo y todo súper bien. Pero bueno, por donde tenemos todos un lugar en nuestro corazón es por Manolito Gafotas. Que eso, vamos, ha sido bueno, ha sido maravilloso para este país. Y ya te damos las gracias por ello. Y Pues Mano- bien, no, no, sí, o sea, yo sé que es tremendamente popular, que es más popular que yo, obviamente, o sea, eso, y, y lo que ocurre es que luego yo no sé qué más, o sea, que luego ya no sé qué añadir, claro, porque pero quiero decir ahí, que, en ese tema, acabaste como un poco ya saturada de Manolito Gafotas, de decir, ostras, Elvira Lindo, Manolito Gafotas, o ¿sabes lo que pasa? porque a Que veces sí, pasa con eso, ¿no? Que sí, sí, un sí, éxito, sí. como que el éxito mismo Bueno, te gusta. me costó mucho iniciar un camino diferente, primero porque los periodistas siempre preguntan por lo más conocido y por lo que es Claro, más fácil. Entonces, creo que me he creado unos lectores, tengo una comunidad de lectores por mis novelas luego y por las otras cosas que he hecho, pero por, creo que mis novelas tienen unos lectores, ahí están, digamos, los libros que he vendido de las otras novelas, ¿no? Eh, no sé, me cuesta mucho decir que si digo que estoy harta de la continua, o sea, de que es imposible evitar a Manolito en cada vez que hablo y todo claro. esto, entonces salen los lectores diciendo, pues tú lo has creado, pues no sé qué, o sea, como hay como cierta venganza, Pero ¿no? sí, pero estás en tu derecho No, también pero estoy de en mi renegar. derecho, estoy en mi derecho. No, Claro. no, no es renegar, no es No, renegar. no renegar, O sea, utilizo mal la palabra. es como Como de que dices, descansar. ya de esto ya he hablado mucho, Claro, ¿no? Entonces, y, y hay veces que incluso cuando dices esto la lías más, porque empiezan a decirte, pues no tienes por qué, no sé qué, pues para mí fue súper importante, pues para mí fue... Entonces se hace una conversación muy larga que a mí no me, que a mí no me interesa, o sea, entonces no sé cómo evitarlo, pero claro. no tengo nada que decir con Mira, respecto. el cantautor Jaume Sisa Mm, resulta que estaba hartísimo de que le pidieran Qualsevol nit por sortir el sol, la mm. canción típica de él, y estaba muy harto de que se lo pillaran siempre en todos los conciertos. Entonces lo que hizo fue hacer una versión reggae que él no la hizo muy bien. O sea, él quería hacer una versión reggae para que la gente la pidiera en los conciertos, él hacer esa versión y que la gente dijera, "Ah, bueno, si va a hacer esa versión no se la pedimos". O sea, que hay un tema Sí, sí. que El claro, otro día me dio una charla un señor, sí, tampoco es tan difícil que un señor te dé una charla, pero es me verdad. dio una charla un señor diciéndome que esto, que Cervantes, Cervantes pensaba que Persiles era su obra más importante y se equivocaba, porque fíjate, porque no sé cuánto, y yo digo, pero esta charla, ¿por qué tengo que aguantar? ¿A santo de qué? ¿Por qué tengo que aguantar esto? ¿No? Pues ahí están los libros, ahí está, no, no depende de mí. Y que popular, pues es que es un personaje tan profundamente ya arraigado en la cultura popular que está como fuera de mí, sinceramente, o sea, Claro, está en la tiene memoria vida propia. sentimental, sí, tiene vida propia.
Y tú has hecho radio, has escrito para adultos, has escrito para niños, has hecho teatro y ahora cine. Bueno, siempre que has podido, has sido actriz en películas con Miguel Albaladejo, en tu propia peli también, como directora de casting maravillosa. ¿Qué te gusta más? O sea, no qué te gusta más de qué sabes hacer mejor, sino qué disfrutas más de decir, jo, si yo pudiera, me dedicaría exclusivamente a Solo, esto, todo, ¿verdad? pues yo me dedicaría solo a hacer una novela como la que acabo de escribir. Qué Me bien. dedicaría solo a eso. O Bueno, sea, cuéntanos. no, se la acabo de publicar, la he publicado hace unos meses. La Boca del Lobo está desde marzo, está en las librerías, ya tiene muchos lectores y creo que es probablemente la cosa de la que estoy más satisfecha. Qué bueno. Fenomenal. Pues si os parece bien, vamos a dar ya paso a todos los asistentes que os cuenten todo lo que quieran de la peli. Vamos levantando manos, pero voy a dar paso a Silvia, que como hemos dicho antes, está en el post, en el pre, que no ha salido en el vídeo. Está en. Bueno, ahora nos cuenta ella dónde está y qué están haciendo ahí. Silvia, muy buenas. Bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Silvia me tiene bajo presión. Pobrecita. Que no pasa nada. Venga. Hola, buenas tardes. Yo soy Ana, soy profesora de la oferta modular de igualdad en un instituto de Pamplona. Y estamos en clase ahora. Fenomenal. Perdonad por haber entrado. No, hemos entrado nosotras conscientemente porque hemos visto la película ahora en clase y teníamos la oportunidad de entrar en este foro después, que nos ha comentado Silvia, y hemos dicho, pues muy bien, vamos a entrar. Entonces, bueno, pues hemos visto la película, nos ha gustado mucho. Las actrices y los actores, claro, también empezamos con gente potente, que le hemos comentado también que nos gustaba mucho ya de entrada. Y bueno, luego hemos estado comentando un poco aquí entre todas, bueno, faltamos una persona de ver. Estamos aquí Silvia, Ira, Sara, Silvia y yo. Y bueno, pues lo que hemos comentado un poco es el tema de las relaciones interpersonales, ¿no? De la falta de comunicación que se puede dar entre las personas. Partiendo de la envidia, también curioso, una madre envidia hacia su hija, ¿no? Un poco también que tiene. Un poco como las relaciones entre abuela-madre y como la nieta se queda un poco fuera ahí, casi la figura más madura y coherente que al final tiene que poner un punto y final. El tema también un poco, bueno, pues de todos los temas que hay alrededor del tema del SIDA, de todo, bueno, pues un poco todo lo que también va llevando lo que es el tema principal, lo acompaña, ¿no? Y nos ha transmitido, nos ha gustado, sí. ¿Queréis añadir algo más? Sí que habéis estado comentando un poco o alguna cosa. Bueno, la película, como podéis imaginar, nos ha encantado. Os agradecemos muchísimo que participéis en este Cineforum a las dos. Y bueno, y deciros pues eso, que aparte de la actuación de todos ellos, que son todos sobradamente conocidos, pues la historia lleva el hilo conductor de una familia de actrices, ¿no? Y nos parece muy interesante porque en la vida real, tanto en familia de actrices como de teatro, como en muchos ocasiones ha podido ocurrir algo así, ¿no? Pues ella, por ejemplo, comentaba el tema de que no se visualiza en ningún momento al hombre por ningún lado. Entonces, claro, como aquí estamos un poco en el tema de igualdad, debatíamos casi, porque no nos parece tampoco que no sea por el tema de la igualdad que no estén los hombres, aunque están exentos en la película, ¿no? O sea, eso luego ya nos dirán ellas cuál es la opinión o el motivo por el que el padre o el abuelo no sale por ningún lado, casi, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más deciros, pues eso, que nos ha parecido muy interesante. Por ejemplo, ya ha dicho que le ha emocionado muchísimo la escena en la que la hija abraza a la madre y le dice, pues no, pues lo que me importa al final es que tú estés bien, ¿no? Y cómo estés tú y nada más, ¿no? Nos ha parecido muy... Por ejemplo, a mí personalmente me ha encantado la escena final de teatro en la que se besan y cómo cierran los ojos Elma y lo que sale, ¿no?
pues no sé, a él, por ejemplo, le ha podido chocar también muchísimo lo de que sea capaz de dejarle porque no puede usar condón, ¿no? Quiero decir, o sea, hay cosas puntuales que son súper chocantes y súper fuertes, ¿no? Que dices, madre mía, o sea, y bueno, bueno, pues un poco ese sentimiento que puede tener ella de haber sido abandonada, la cría por algo que ha sido una mentira, porque realmente tenía más que de sobra a su madre con todo lo que estaba sufriendo por el VIH, ¿no? Entonces, bueno, es una historia que conlleva a 3 generaciones en muchos momentos y como has dicho tú antes, Emilio, fíjate que nos meten momentos como cómicos con momentos de teatro, o sea, es muy difícil de mezclar todos esos momentos y lo consigue hacer bastante bien. Ahora dejo que nos hable un poco él, a ver qué opina. No, pues al principio la película sí que no la pillaba mucho, pero luego ya, cuando ya pasó una hora o así, sí que me ha parecido bastante dura porque al final toca muchos problemas que tenemos hoy en día en la sociedad. Y eso, pues yo creo que ya lo he dicho todo ya, pero me ha parecido muy interesante. ¿Tú no quieres comentar algo? No. No, Bueno, pues nada, que muchas gracias como siempre. Si queréis decir Muchas algo más, gracias. Muchas gracias. que desde la Escuela de Educadores de Pamplona, luego y educadoras, os paso una fotico que es preciosa para que la metáis, ¿vale? muy bien, Venga, Silvi, muchas muchas gracias. Gracias. Sí. Directora, si queréis comentar algo, si queréis lo que queráis. Daniela. Hombre, nada, primero gracias por la apreciación así detallada. Y con respecto a los personajes masculinos, es verdad que en esta, o sea, yo creo que sí es digamos, premeditado que esto es una familia de mujeres, ¿vale? O sea, el abuelo entendemos que murió, ¿no? Eh, pero digamos que el personaje de Emma está sola por una historia que sí se refleja en la película y es que fue abandonada. En el guión original y llegamos a rodar, había un personaje más, estaba el padre biológico del personaje de Aura, que era un actor argentino, como una especie de hombre liante y encantador y un poco superficial y que tenía unas escenas bastante graciosas que acabamos cortando. Pero sí pensamos, digamos, que aunque en esta familia no hay hombres, en la película sí los hay. O sea que los 3 personajes masculinos tienen su peso y aunque al padrastro, digamos, le toca el papel más desagradable porque efectivamente, digamos, no es solo que la dejó porque no quería ponerse un condón, es que cuando tienes que asumir el cuidado de una persona enferma y que además encima compromete tu intimidad, pues Elvira sabe más que yo de eso, ¿no? Hubo Sí, o muchos sea, casos. se conocen muy pocos casos de mujeres que abandonen a un hombre porque está enfermo Ya. o, o, eh, o porque tenga que o porque de pronto sepa que para tener sexo con su marido, su pareja, tiene que usar un condón. Se conocen pocos casos de mujeres que abandonen a sus maridos. Se conocen bastante más de maridos que han abandonado a sus mujeres porque, bueno, este es un hombre, bueno, yo creo que él, no sé, pertenece a una generación y tiene una especie de egoísmo masculino. Él se fue con, él es un exquisito del teatro, es un director de escena con reputación y tal, y se ve que le hizo gracia esta chica que sería entonces Emma, esta mujer que es graciosa y que actúa en cabarets y que es así, tiene chispa y es atractiva y todo esto. Y seguramente tendrían una relación sexual muy intensa. Si a este hombre le dicen de pronto que no sé si sabéis, realmente no sé si saben las personas más jóvenes el impacto que fue el VIH.
Entonces las personas estaban completamente estigmatizadas, no, es decir, que no es que fuera el condón, es que la gente no quería compartir nada, ni la cercanía en una mesa con alguien que tuviera VIH. Sí, Entonces, está muy bien. Yo les he comentado un poco porque yo creo que en algún momento, no sé si en Televisión Española en la 2 o aquí en Navarra, si habéis grabado algo y habéis salido en una entrevista, eh, os oí comentar eso, pues que los jóvenes realmente casi no saben lo que ha sido para todos nosotros, ¿no? Y que ahora mismo pues casi los jóvenes están usando, ¿no? Y de alguna manera pues es bueno recordarles que nosotros hemos pasado por eso y es muy bueno recordar lo que pasa con Emma cuando no le quieren dar el beso porque alguien sabe algo, ya no me quiere dar el beso en la bueno, serie. O sea, pero fíjate, en la actualidad también sigue pudiendo verse el miedo, ya no el de antes, pero como sepas que alguien tiene SIDA, probablemente lo vas a tomar había problemas hasta con los niños en los colegios. Es decir, que no, o sea, que no es algo, hay cosas muy recientes que se conocen muy poco. Pero aparte de eso, hay muchos chicos ahora que no querrían estar con una mujer con la que tuvieran que usar un condón. No sé a qué viene la sorpresa y que incluso echando un polvo a lo mejor se lo quitan a medias sin decirle nada. O sea, que, que me parece que son cosas que sí, podemos dejar el VIH aparte, pero o sea, que a lo mejor para un hombre es un sacrificio, por así decirlo, que no quiere cumplir. No creo que las personas o los hombres jóvenes estén en general exentos de esas exigencias, ¿eh? Porque ahora hay en fin, estamos leyendo muchas cosas sobre el asunto, muchas cosas sobre los comportamientos de pronto que están volviendo y todo eso. Y no, yo creo que es algo que podría suceder hasta si, imagínate, que no fuera VIH, que fuera, Sí, por no querer quedarte embarazada o lo que sea, Mm. ¿no? el Que número de enfermedades que se transmiten han aumentado en los últimos años por y es por eso. eso que muchos no quieren utilizarlo. Ujú. Bueno, pues nada, una película preciosa. Nos tenemos que ir, que tenemos una conferencia en el Condestable. Nos ha encantado ver las imágenes de Pamplona. Nosotros siempre apoyando que el cine se acuerde de Pamplona. Y bueno, y agradeceros, pues eso, vuestra presencia. Todo un Muchas placer. gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien, pues vamos con Belén y Pepe Tono. Belén. Belén, sí. Belén. Bueno, hola, enhorabuena por vuestra película. Me ha resultado muy interesante y lo que en principio, ese paralelismo entre la historia de la película y la obra de Chekhov y La Gaviota, ese diálogo entre el teatro y el cine, eso me gusta mucho. Aquí hicimos Cineforum sobre Vania en la calle 42. Luego también recordé la película esta Drive My Car, que también creo que hay una de la pareja está haciendo una obra de Chekhov. Y entonces, bueno, me gusta mucho cómo habéis recogido los temas de Chekhov. Me he vuelto a ver he mirado la Gaviota de Pedro Mari. Y bueno, bueno, también me gusta bueno, debido a mi edad, yo a Pedro Mari lo he conocido de actor jovencito. Y entonces el hablar del éxito y también de cuando el éxito pasa con un actor que yo lo he conocido con éxito, ¿no? Y que ahora yo pues lo tenía olvidado, y de repente, claro, el físico de este Pedro Mari con el Pedro Mari que yo conocía, digo, para mí me ha hecho el efecto de lo que tiene que ser Pedro Mari, ¿no? Haber sido un actor que era un galán, además he visto la obra y es encantador cómo actúa, y ver la habilidad y la maestría que tiene. Quiero decir que como actor yo he disfrutado mucho, por supuesto, toda la relación con Emma Suárez, la escena del cabaret, de la canción. Creo que está muy bien representado, ¿no? Lo que tiene que ser para un actor.
Otra cosa que me gusta mucho de vuestra película es la fragilidad de los actores, la fragilidad emocional. Tienen que gustar al director de casting, tienen que gustar al director, a ella, incluso el compañero le dice, no, aún no estás entrando en el papel, y el director le dice, arreglaros vosotros, ¿no? Bueno, esa vulnerabilidad emocional que yo sé, o sea, que existe en la profesión como tal, ¿no? Y que se nota en el personaje bueno, ahora no me sale, de Cecilia, y es una chica, bueno, que ha vivido muy intensamente y de alguna manera está tocada también emocionalmente por el SIDA, pero también porque ha pasado el tiempo, porque ya no es la actriz deseada, porque le dan papeles que ella no los valora. Otra cosa que me gusta, que también es muy Chekhov, es la precariedad de la profesión y los problemas económicos. Tienen que vender la casa, ¿no? También ya no sé si es en La Gaviota o es también están vendiendo una casa, o es en... Eso es en Tres Hermanas. Pero Eso es en sí Tres hay Hermanas, pero da igual. da Sí. igual, problemas económicos y además los problemas económicos que tienen O en los el Jardín de los Cerezos, me parece, pero no Yo me creo El que Jardín de acuerdo. los casi Cerezos, todas- es el El Jardín Jardín de de los los Cerezos. en Cerezos. casi todas hay problemas económicos y el artista no puede ejercer su arte porque no tiene dinero y bueno, está muy bien captado. También pienso que esos problemas económicos de alguna manera les tienen un poco amarrados al pasado, porque si tú estuviste bien en el pasado y ahora no estás, pues quieres quedarte allá, ¿no? Entonces creo entender que en la película esa terraza de Madrid que venden es la renuncia al pasado, ¿no? Que dicen, es que aquí está nuestra vida. No sé, eso me ha parecido preciosa la imagen, desde luego, ver Madrid desde esos tejados y me parece un hallazgo, pero es eso, es la renuncia, ¿no? A lo que fueron. Y ya, por último, ya no me enrollo mal, lo que me gusta también, no solo la vulnerabilidad emocional de los actores, actrices, sino de las madres. El tema de hacerlo bien. Que en el caso de una mujer que se sale del oficio de madre que está en casa, pues tiene muchos boletos de que le digan que no lo ha hecho bien. Y bueno, la película me ha parecido que recoge muy bien muchas cosas. La escena esa de Caperucita me parece preciosa. Estoy segura que con más presupuesto aún sería mejor, pero creo que ahí está muy simbolizado el tema del cuidado, porque la niña cuida del perro, porque la madre ha descuidado al perro y luego la madre siempre está con un perro al que ya no solo cuida, sino que sobreactúa el cuidado, ¿no? Bueno, me parece muy tierno ese perro y esa Caperucita. Enhorabuena a las dos. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Y es verdad lo que dices de la vulnerabilidad de esa profesión. Yo creo de todas las profesiones públicas. Si no estamos un poco locos, pues no sé, o sea, hay que cuidarse mucho emocionalmente para sobrevivir. Yo pienso, no sé si estará de acuerdo conmigo, Daniela, que yo creo que Pedro Mari está muy bien para todo lo que supone una vida en la que eres muy famoso de niño, muy famoso, que te conoce toda España, que luego eres un joven, él fue un joven guapísimo, pero eso actuaba un poco en su contra, el ser tan guapo, él odiaba, y es eso que hablábamos antes, ¿no? Que hay algo que de repente te inquieta, te molesta y te lo repiten mucho, y en su caso era, eres muy guapo, porque eso quería decir que estaba negado para ciertos papeles. Entonces él siguió con el teatro, pero realmente el cine lo olvidó. Y creo que la verdad bastante bien está Pedro Mari. De la Para cabeza, ¿verdad? a la Sí, sí. cabeza, sí, me admira porque, joder, no es fácil. No, No es además es un fácil. hombre, así en la realidad es un hombre lleno de entusiasmo, de vitalidad, ¿verdad? Da muchas lecciones de vida. Sí.
O sea, Sí. es hiperactivo y habla muchísimo y, en fin. Pero Pedro Mari tiene un amor por su profesión, por cómo se hacen las cosas, cómo se Sí. dicen las cosas, todo esto, que eso es increíble de verdad. O sea, hay que aplaudírselo. Y creo que es fácil estar un poco en esa profesión y en la nuestra, decidir, y en todas las profesiones en las que la gente te va a juzgar, pues es normal que acabes un poco pirado. No es, o sea, sí que va con eso, porque estar expuesto continuamente al juicio ajeno. Yo desconozco las profesiones que tenéis cada uno de vosotros, pero bueno, o sea, yo digo, a mí me gustaría pues ser como un médico toda la vida, pues en mi consulta y ahí pues con mis pacientes y ya está. No que cada vez que haces algo tienes ahí un montón de ojos juzgándote, ¿no? Muy Bien, gracias, Belén. Gracias. Bueno, Elvira, yo soy titiritero autónomo, así que imagínate mi vida. Por cierto, hay una escena terrorífica, a mí me pareció terrorífica, lo he recordado ahora cuando he dicho lo de olvidar el pasado, lo de cortar con el pasado, que es cuando la madre está tirando todos los juguetes de la niña, aunque estén rotos, aunque estén tal. Sobre todo me ha parecido terrorífica porque mi madre me tiró todos los álbumes de cromos. Y entonces, como he revivido otra vez ese tema y vamos, horrible. Pero a lo mejor es que tu madre te estaba diciendo que te los llevaras desde hace tiempo y no te los llevaste. Y Es entonces que quería hacer espacio, ya quería hacer espacio. Creo que hizo verdad, espacio antes de que yo antes de que yo me fuera de casa y todo. Así yo conozco muchas madres que acumulan las cosas que sus sí, hijos es nunca verdad, se llevan y luego exigen además una conservación que totalmente. dices, Claro. Tengo aquí yo una. Ahora te dejan las cajas con DVDs. ¿Sabes? Ahora ya que el formato como que no interesa. Tengo ahora mismo ahí en mitad del salón, me acaba de llegar una caja de DVDs. Digo, pero ¿esto qué es? claro, digo, tíralos tú, ten valor, tíralos tú. No, porque tirarlos, no sé qué, hay tantas películas que me. Ya, pero ¿por qué las tengo que tener yo? O sea, entonces hay algo ya como de utilización de los padres al Totalmente, máximo. como de almacén, ¿no? Como Y a de... los padres almacén. Mira, los americanos no tienen ese problema. El niño se va a los 16 años y Es convierte la verdad. habitación en el taller que el padre quiso tener. Vaya. Lo que pasa es que ellos tienen todos un trastero que luego cuando no tienen Y ahí dinero lo más es donde subastan matan, ahí es donde matan para poder hacer luego películas de True Crime, ¿no? para que Netflix pueda hacer caja. Seguimos, vamos con Sol y Ramón. Hola, buenas tardes. Hola. Pues Buenas. nada, agradeceros tanto a Elvira como a Daniela la presencia aquí y estar con nosotros un rato. Y yo quería comentaros que he visto con mucho agrado la película, que la he visto, me ha parecido una película deliciosa, aunque tenga momentos duros y trágicos, pero la he visto muy bien conformada. Lo que quería preguntaros son dos cosas. Una sobre el título de la película, que, bueno, alguien que cuide de mí me parece una postura un poco, digamos, egoísta con respecto a lo que son los cuidados, porque tanto uno puede desear que cuiden de él, pero también puede desear cuidar a alguien, porque es algo también muy gratificante. Y bueno, y también quería preguntaros las razones por las que habéis dividido la película como en tres espacios, que muy bien por los títulos, pues no sé muy bien si me podéis explicar un poco. No pueden llamarlo amor. Juntos somos invencibles. Ese sí que lo entiendo más en la relación, en lo que es Cecilia y Pedro, ¿no? Pues que es como un tándem que juntos los dos son invencibles, evidentemente, porque los dos se cuidan entre ellos. Bueno, Pedro creo que cuida más a Cecilia que Cecilia a Pedro. Y después el último tramo de cómo llegué aquí aquella noche. Si me lo podéis explicar un poco las razones. Y después también agradeceros otra cosa, que es que
la persona que hace de médico, Carlos Olaya, ha sido compañero mío. Yo trabajaba en un banco y es un chico que me parece un actor estupendo que también ha sido infrautilizado durante muchísimos años. Y os agradezco que lo hayáis contratado. Y nada más. Muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias. Pues, a ver, alguien que cuide de mí, por un lado el título surgió cuando estábamos buscando el título, que no lo teníamos, no es un título que surgiera desde el principio, inspirado en una canción, en un estándar de Sí. jazz, Someone to Watch Over Me. Sí. Y nos parecía que reflejaba muy bien, por un lado, la actitud de cada una de estas mujeres que reclaman cuidados Sí. sin de entrada ser muy capaces de darlos de la Eso misma es. manera, pero que por un lado refleja esto y por otro es como todos necesitamos a alguien que cuide de nosotros, ¿no? O sea que es el reclamo de cada una, pero también es una apelación al cuidado que tiene sentido para todos, ¿no? Elvi. Y aún así, hay algo que yo me empeño en repetir, que es que las películas no tratan de temas. Es ¿No? decir, que tratan de personajes, ¿no? Entonces, esta es la vida de estos personajes. Hay cosas importantes como el sentirte desamparado. Yo creo la película es lo más importante, ¿no? Y ella ha escrito en un diario personal esa frase, alguien que cuide de mí, a lo mejor estaba escuchando la canción. O sea, hay cosas que no tienen por qué estar muy explicadas, pero eso no quiere decir que el título signifique que sea egoísta porque solamente estás mirando a que alguien cuide de ti y tal, si no, ni tan siquiera se hubiera hecho la canción, que es tan bonita, Someone to Watch Over Me. O sea, que no, hay veces que se busca como algo que sugiera, pero no es una declaración ideológica, ¿no? Es algo que se te sugiere un poco poéticamente, ¿no? No hubiera pensado como declaración egocéntrica, sino, Sí. bueno, pues en la canción, en el estándar, habla de un pobre cordero, que soy un pobre cordero que ¿sabes? quiero Que está decir, fuera del rebaño y del que nadie, un poco, no me acuerdo cómo es, pero es un poco ya. así, ¿no? Y yo creo que eso, como es verdad que hay mucha gente, el libro fue escrito durante el tiempo del coronavirus, a distancia entre Daniela y yo virtualmente y tal, y había tanta gente que necesitaba que hubiera pronunciado esa frase, ¿no? Que hubiera dicho, ojo, me cuide alguien, ¿no? No era necesario decir, porque yo también cuidaré a otra persona, sino que con eso creo que Ya es te entiendo. Sí, suficiente la declaración de la necesidad de todo ser humano de ser amparado. sí. ¿Y las Y lo de separaciones los, estas por los capítulos? Bueno, nos gustaba, nos parecía como una cosa poética, una pausa valorativa. Ya. Y siempre están los títulos de esas, que ya lo hice en otra película, los Ah, títulos de esos capítulos siempre hacen referencia a una frase que dicen los personajes. Ujú. ah, Por en cada ejemplo, capítulo. sí, por ya. ejemplo, no le pueden llamar amor. Para amor. La amiga de Nora le dice, cuando los ve en la tele, le dicen, oye, no seas tan poco comprensiva con tu madre, no le pueden llamar amor porque él sea gay y ella, ¿sabes? Claro, claro, claro. No, Muchas además, gracias. además es un recurso, a mí siempre me ha parecido un recurso muy bonito, porque Sí, también es un poco como reposar, como pasar exactamente. esa página del libro y decir, vale, voy a otro capítulo que es la misma historia, pero Ujú. reposo y te da un respiro que a mí me parece muy chulo. Me En parece. el caso, por ejemplo, del final, cuando dice el tiempo todo lo cura, estamos ya como en una pausa más larga y ya estás en otra, ya ha pasado todo. Entonces, pues creo que te da un sentido del tiempo, ¿no? Ujú. Totalmente. Gracias, Muchas Sol. gracias. De nada, gracias a todos.
Vamos ahora con Rosa y luego, bueno, le pregunta a Caro porque ha levantado, ha bajado la mano, no sé si quiere hablar, que me lo diga. Rosa, muy buenas. Hola, buenas Hola. tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí y bueno, y a Emilio por organizar, porque es un gran organizador. Yo, a ver, a mí la película me ha gustado muchísimo. Para mí tiene muy buen guión, ahora parece que está haciendo la pelota, ¿eh? Pero no. Saben mis compañeros que no es mi estilo mucho eso. Y los diálogos no tienen desperdicio. Para mí no tienen desperdicio. Es como para volvérsela a poner y volvérsela a poner. Quizá también porque no es el caso de todos los que están aquí, pero sí de buena parte, pues que somos madres y somos hijas, ¿no? Y entonces te encuentras con las relaciones madres, hijas, abuelas, madres. O sea, esto siempre es muy complicado. Vayas donde vayas, ya esto ya es como sabido, ¿no? Y a mí me ha parecido muy bien trabado el guión, muy bien las reacciones. Los actores, bueno, lo habéis dicho ya mucho, pero lo tenía aquí apuntado en amarillo. Es que Pedro Mari Sánchez, es que yo también soy de las que era guapísimo cuando yo era más jovencita. Es que parecía una nena. O sea, Sí, era tan guapo era tan guapo que me que decías, parecía una nena. este, Sí. sí, debe ser gay. ¿Dónde se ha metido? No sé. Además, como nos dan deberes aquí, pues yo también me he visto la gaviota Mm. de cuando él era joven, de televisión española. Y claro, también me da muchos puntos, ¿no? También con esta película. Pero claro, ver a Pedro María ahí, digo, pero no puede ser, es que no lo conocí. O sea, empezó la película y digo, Fíjate. pero está Pedro Mari Sánchez, pero ¿dónde está? ¿Quién es? O sea, hasta que digo, ostras, pues es claro, pues sí es él, ¿no? Emma Suárez es que actúa, pero ya solo de inicio, ya con las caras que pone, con las muecas que pone, cómo se pone a hablar con su hija, por aquella, pues ¿y por qué no dijiste esto? Y cuando dijiste esto, pues ¿qué quisieras decir? Y no sé qué, pero es que no sé, me cuesta hasta de explicar por cuántos motivos encuentro que están súper bien retratados los personajes, ¿no? Y es que es una situación en la cual es como hay tres personajes y dos son muy responsables, ¿no? Que son la abuela y la nieta. Y en medio está una persona aparentemente irresponsable. Entonces, claro, la abuela es porque, bueno, ha tenido que suplir a la madre, tal. La hija, bueno, otro punto, o sea, cuando los hijos empiezan a tener que cuidar a los padres, que no estás para este, de golpe te llama la casera, te tienes que poner en marcha, que no sé qué, ¿no? Pero es que la hija también controla a la madre, porque es que hay momentos, yo me siento identificada, hay un momento que le dice, pero ¿cómo vas maquillada así? Pero no ves que la piel se te va a cuartear, y la otra dice, oye, pero déjame en paz, ¿no? O sea, que ella también hace un poco de controller aquí. Y no es tan irresponsable, luego ya vemos que no es tan irresponsable. Y no sé, a lo mejor son ganas de verle paralelismos, pero a mí me ha parecido muchas de las características de cómo se siente y de cómo es Cecilia cuando Nina explica todo lo que le pasa, ¿no? La gaviota, todo lo que le ha pasado, pues que su amante la ha rechazado, que ella le parece que no es valorada, que está preocupada siempre por su hijo, que se está volviendo vulgar, que no sé qué. Estos son como un poco, me ha parecido a mí, ¿eh? Como los miedos de Cecilia, ¿no? Luego, otra cosa que decir es que a mí la relación de Pedro con Emma Suárez me ha parecido súper bonita. O sea, es una cosa poco vista, pero que yo también la reivindico, estoy con la amiga, ¿eh? O sea, porque no le pueden llamar amor a eso, pues claro que sí, ¿no? Otra cosa que quisiera decir es que me ha gustado mucho que salen pianos. Y salen varios, además. Sale un Roland, sale otro más clásico. Y no sé, me ha gustado muchísimo la escena de cuando se pone Pedro María a cantar. Eso ya lo habéis dicho vosotros, pero yo también lo quería decir. Y una cosa me ha sorprendido, simplemente me lo pregunto, ¿eh? Es si realmente todos los que hemos vivido también lo que fue ese estigma, ¿no? Del SIDA, que realmente, o sea, ni se te hace. Pues eso, los niños en las escuelas, no sé, las cucharillas había que lavarlas, o sea, era un estigma muy importante. En un mundillo como el del teatro y todo, como que todo el mundo se conocía, ¿cómo es posible que
que el hecho de que sea positiva Cecilia no se supiera, no corriera la voz, no se dijera, no. Hoy en día esto sería impensable, claro. Pero que la hija a su edad todavía no lo hubiera sabido, ¿no? Esto es un poco lo que me ha chocado del guión, ¿eh? Y bueno, y la última cosa que quería decir es que en la escena cuando ella se va a ver al médico, bueno, me ha parecido bastante increíble que pueda entrar en la consulta así tal cual, porque eso es como bastante difícil siempre. Pero cuando él le explica, bueno, que el compañero de Sol ya ha dicho, ¿no? Cuando él le explica, tengo un compromiso con tu madre y no puedo decir y tal, que se lo acaba diciendo. Pero es que es un tema que, por lo menos hoy en día, eso es un problema legal muy grave. O sea, una hija no puede ir a preguntar por su madre, el médico no puede decirle nada, ¿no? Solo es, bueno, lo quería simplemente poner sobre la mesa. Pero lo de cómo ha podido ser que no se supiera ese momento, pues me ha chocado. Pero la película la he disfrutado muchísimo y os la agradezco mucho y la verdad es que la volveré a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Con respecto a lo que se sabía o no se sabía, se corrían rumores. Yo creo que a ciencia cierta no, porque nadie decía yo tengo el VIH, no había una declaración de una persona. Algunas veces lo que salía era una persona para decir yo no tengo el VIH. Sí. Mm. Pero que Era, a la hija no le haya llegado el rumor de ningún modo. ¿por qué tiene que llegarle? O sea, un hijo no tiene por qué enterarse No, es que es algo que se llevó de manera muy secreta y si esa persona llegó a los cócteles de medicamentos y superó, digamos, el momento en el que se morían y todo esto, pues lo llevaría absolutamente en secreto, se correría un rumor, luego el rumor se pasaría, luego volvería, pero nadie va a decirle a su hija, ¿tú sabes que se rumoreaba que tu madre tenía el VIH? Yo creo que eso no se lo dices a nadie. O sea, quiero decir que los hijos pueden estar toda una vida sin enterarse y hasta que... yo creo que sí, que en esa familia además lo sabe la abuela, digamos, lo sabe Dodó, lo sabe la chica, pero todos son muy conscientes de que Emma jamás se lo ha dicho a su hija y nadie se lo va a decir. Y con respecto a la profesión, es muy indirecto, tendría que ser, es lo que dice Elvira, tendría que ser, primero que no pertenecen al mismo mundo, o sea que no tienen mucha gente en común. Ella es una chica joven, formada, tal, y los compañeros y compañeras de Emma, algunos estarán muertos y otros eran gente mayor, o sea que el único que pervive, digamos, de esa época en la vida de Cecilia es Pedro. Claro. Y también es verdad que que en la época en que pasó todo eso, que a ella le decían no, beso sin beso y tal, la niña era bastante pequeña, Claro. entonces. Es cierto, sí, sí. Bueno, Pero gracias. había muchos secretos con respecto a eso y yo creo que son secretos no superados porque nosotros hemos presentado la película en algunos cines y todo esto y alguna vez se acerca una mujer de cierta edad para decirnos en voz baja que, ha sentido que era su propia historia. Ya. Sin pronunciar el nombre de VIH, sin pronunciar o sea, que es que son cosas que han sido muy, muy delicadas porque la gente perdía su trabajo, ¿eh? O sea, Sí, que sí, sí. no era una cosa, no Y, era... y sus amigos, y no les invitaban a comidas, no, sí, era así, era así. Y hace poco se puso en contacto con nosotras una especie de ONG, una organización que se llama CESIDA, que precisamente está trabajando con mujeres con VIH, ayudándolas a que puedan, digamos, hablar, no esconderse y para, digamos, visibilizar además que hay mujeres que lo contrajeron y que están ahí, que sí, que no están fuera del mundo, que Claro, siguen porque ahí. en el caso, bueno, los gays se organizaron. Y luego, con respecto a los hombres, sean gays o no sean gays, el que hayan tenido una vida disipada, por llamarlo de alguna manera, no es una vergüenza. Pero el que una mujer
tuviera una juventud en la que a lo mejor se acostara con varios hombres, que fuera promiscua o sea, cosas que no, que han sido una vergüenza para las mujeres, o sea, que estaban, digamos, penadas socialmente, ¿no? Una cosa que sorprende, por ejemplo, nombraba Daniela la serie esta de El cuerpo en Eh, llamas, sí. Sí. es que vimos el documental, no hemos visto la serie, vimos el documental y cómo todo el documental, que no digo que no sea culpable esta mujer, está en la cárcel, ¿no? Pero la cuestión es que el fiscal, todo lo que decía contra ella era con respecto a su vida sexual. Sí, sí, Es sí. decir, como si la vida sexual hubiera que castigar, y fuera un motivo ya para pensar que puedes llegar a matar a una persona. Si un fiscal en estos tiempos que corren, le hace un interrogatorio a una mujer, es joven, es guapa, es tal, y ha estado con 2, 3 hombres, yo no sé con cuántos, pero esto es algo personal, ¿no? No es, y si está buscando en esas relaciones la culpabilidad de un crimen, yo la verdad me quedé bastante sorprendida con eso. Y es pues porque Su abogada hoy en una entrevista la semana pasada que decía, pero es que a él no le hicieron todas esas preguntas, se las hicieron a ella. Estoy hablando de Rosa Perales, de pues lo tú mismo. imagínate, yo me imagino en mi propia familia, o sea, mi padre, o sea, obviamente, pues casi todos hemos tenido en general padres que nos han querido y mucho y todo esto, pero para mi padre hubiera sido más problemático, mucho más, que una hija suya hubiera tenido VIH que lo hubiera tenido un hijo suyo. Está como más disculpado, dado que la hija, ¿por qué? ¿Por qué ha contraído el VIH? ¿Cuáles son las razones? Entonces se convierte como en un pecado, ¿no? Es el pecado que se juzga, ¿no? Entonces, pues eh, creo que ha sido muy complicado para las mujeres esa enfermedad, muy complicado. Yo creo que está muy bien que hayáis sacado ese tema en esta película, porque claro, las mujeres que les ocurrió eso, pues siguen existiendo. Siguen existiendo y en silencio siguen. Sí. Muy bien, Bueno. gracias, Rosa. ¿Algo más quieres decir? Perdona, ¿te he cortado? No, Vale. gracias. Muchas gracias, Rosa. Esta película, sobre este tema del estigma, me ha desbloqueado un recuerdo de mi profesor de Educación para la Salud, que cuando antes teníamos BUP, segundo de BUP, teníamos una EATP que se llamaba, que era de Educación para la Salud. Y nos contó en clase, eso me quedó grabadísimo, que fue a comer un día y habían 2 chicos que tenían SIDA y estaban compartiendo entre todos comiendo una ensalada. Y él decía que él sabía perfectamente que no pasaba nada por comer de esa ensalada, pero que fue incapaz de comer de esa ensalada. Y eso a mí se me quedó grabadísimo, porque claro, es fuerte que tu profesor te diga, no, es que me ha pasado esto. Y es un tema que, pues imagínate cómo estaba ese tema. Es verdad que yo el único que conozco entre comillas, ¿vale? Que el caso que conozco que sí que salió y dijo, mira, tengo SIDA y tal, que fue Magic Johnson, Magic Johnson. el baloncestista, que aún así se retiró de la vida pública, pero aún siguió jugando algo y sé que hubo polémicas porque algunos no querían jugar con él y hubo temas con ese tema. Sí. Y bueno, acordaos que Miguel Bosé salió en la tele para decir que no lo tenía. O sea que había como que cuando una persona adelgazaba o cuando una persona, yo sé que era el comentario. Bueno, y los rumores que siempre han estado ahí. Yo recuerdo también un rumor de Guardiola que tenía SIDA y decían que tal. Y dices, primero, que me da igual, quiero decir, me da igual, yo creo que el hombre esté bien, que cualquier persona esté bien. Pero segundo, y si lo tiene, ¿qué nos Si importa a lo tienes, nosotros? en vez de cuidarlo, le estamos Claro, es como castigando. señalar, es como, Sí, no sé, hacer daño Total. por nada. Joan.
Joan creo que se ha quedado congelado. Se ha quedado congelado, sí. Sí, totalmente. Pues vamos con Auro. Ahora, Joan se ha quedado en una postura congelado fantástica. Ahí súper interesante, ahí mirando. Auro, muy buenas. Hola, muy buenas. Daros las gracias, pero de lo más expresivas, a las codirectoras. Bueno, pues es una ocasión de oro para que nos contéis todo lo que nos habéis contado. Y bueno, pues mucha admiración por mi parte, por la película, por vuestra trayectoria. He estado buceando, la verdad, estos días y bueno, pues una ocasión estupendísima. En cuanto a la película, pues han dicho muchas cosas, los compañeros han planteado pues dudas, comentarios. Se me ocurre hablar del secreto, ¿no? El secreto con mayúsculas, el secreto que invade toda una realidad, que oscurece las relaciones familiares, que hace sentir a la madre, a Cecilia, culpable, yo creo. Entonces, pues por eso también se aparta, por la impotencia de cuidar a una hija. O sea, lo de arrastrar un secreto siempre es terrible, pero es que hasta hace nada, pues yo he tenido un amigo que se murió de SIDA y era el secreto en la pandilla. Nadie sabía, hasta que lo fuimos a despedir sabiendo que estaba muy mal. Eso era el secreto. Es que hace 15 años, 20 años, no sabéis lo que ha cambiado la sociedad. El ser gay, el ser lesbiana, el ser diferentes, el ser diferente. El no ser madre que cuida a tus hijos, pues es que eras ya, en fin, por suerte, hoy el mundo es amplio, se entienden las cosas, se pueden hablar y los secretos pues tienen que ser menos secretos. Todos tenemos derecho a manifestar nuestra personalidad y bueno, a amplificar la mente es lo que tiene que ser. Y bueno, un último comentario que a lo mejor está un poco fuera de tono, pero pienso que con Elvira Lindo nos hemos perdido una gran ministra de Cultura. Creo que ella sí que hubiera sabido proyectar bueno, pues una imagen de amplitud, de miras. Y muchas gracias a las dos y por supuesto a Emilio por coordinar estas gozadas de Cineforums. Y a los compañeros también, claro. Voy a decir una cosa, que si fuera ministra de Cultura, hoy no podría estar aquí porque estaría liada. Bueno, pero Tendría mucho bueno, que lío tiene hoy, mucho lío. un talante estupendo como para... En fin, supongo Muchas que estará gracias, muchas encantada. gracias. No, Claro, es así. claro, hay que ver siempre lo que ha salido ganando, ¿no? Pues Y, claro. y estar aquí y estar en la vida, ¿no? En la vida corriente de las personas, ¿no? Que es gracias a eso, a ese contacto es a lo que podemos seguir creando historias y todo esto. Y realmente metido en política yo creo que no puedes hacer nada. Ya. Entonces, pero bueno, que te agradezco muchísimo el comentario, claro que sí. No, bueno, ya que sale el tema, meterse en política y estar en el mundo de la cultura es un problemón, porque ya te miran todo con lupa, porque ya parece que todo lo que has hecho anteriormente y Sí, todos tus no, méritos ya no valen para nada. te Es puede todo destrozar, favores. te destroza, te destroza. Totalmente. Sí, porque el caso de muy cercano para nosotras de Ángeles González Sinde, pues Mm. realmente entorpeció y yo creo que fue una buena ministra de Cultura, y creo que entorpeció su carrera profesional, bastante. Pues Sí, qué sí, lástima, ¿no? Porque, y le costó, digamos, remontar. Remontar, sí. Sí, sí. bueno, vamos con Victoria. Bueno, hola, gracias por haber venido. Yo quería comentar a Daniela que he leído, he estado mirando cosas antes de venir al fórum y he leído que tú has estudiado psicología. Entonces, me ha llamado la atención porque he comprendido más la película, los personajes están muy bien trazados, están muy bien analizados, la relación que hay entre las tres generaciones y además también por los temas que tú has tratado en tus películas.
Entonces, supongo que es un tema que te interesa y que tiene relación el haber estudiado psicología con luego el tipo de cine que has podido hacer. Y luego quería comentar con Elvira, porque yo me dedico al arte plástico, entonces me resulta muy curioso cómo se vive la transformación de la escritura en imágenes. Si es algo fácil, si son dos mundos diferentes o si una cosa lleva a la otra, o cómo lo has vivido tú en tus anteriores películas y en esta. Si realmente o sea, se vive como algo agradable o como un sufrimiento de decir, pues no es lo que yo había pensado, o tal. Bueno, eso es lo que Daniela, quería preguntaros. gracias. Nada. Con respecto a los personajes de esta película, lo cierto es que el trazado de los personajes, siempre lo digo, parece No, que pero sí, Daniela, yo creo que era por lo de tus estudios de sí, psicología. no, ahora voy a eso, como que aquí estaba, el trazado no tiene que ver con los estudios de psicología. Yo hasta hace poco renegaba bastante. Yo estudié psicología por tradición familiar, soy hija de psicoanalista, y estudié psicología en unos años en los que la carrera de psicología aquí en España era bastante mala, o sea, bastante mala, pero y siempre eso, hasta hace poco decía, ya a mí no me ha servido de nada, pero ahora haciéndome mayor pienso que no es así, o sea, que estos años de interés, porque yo aparte de que la carrera estuviera muy mal, pues tenía interés en el asunto y interés en el psicoanálisis y estudiar algo de psicoanálisis, pues creo que esto siempre es, es un pozo que se queda y que ayuda a la hora de pensar en los personajes, de trabajar con los actores, en fin, Yo o sea creo que que sucede digamos que en la simplemente no reniego, película. tampoco te digo Ya. que juegue mucho Mm. en lo que hago. Y- Vale. ¿Y Elvira? Bueno, es muy diferente la escritura de un libro porque tú primero hay una libertad mayor, no Claro, tienes que contar con presupuestos claro. ni con todo lo que supone el hacer una película. O sea, si yo Claro. escribo una novela en la que doy paso a 4 estaciones, pues realmente para mí cobra una simbología en cuanto a la naturaleza, en cuanto a todo eso, el hecho de que Claro. pase el tiempo Mm. y de todas las manifestaciones de la naturaleza y de todos los cambios que se dan en la vida de la gente y de los animales y de todo eso Mm. lo puedo escribir sin Claro, estar pensando en las consecuencias claro, de esto que escribo, ¿no? Y sin claro. embargo, en una película, pues ni Daniela ni yo pertenecemos al mundo de del cine sobradamente presupuestado, con lo cual es un condicionante enorme el presupuesto, ¿no? La escritura es diferente ya por sí, o sea, que estás imaginando algo en imágenes, en acción y todo eso, a mí eso no me cuesta ningún trabajo, pero Mm. sí que es verdad que el tener que estar pensando continuamente cuánto cuesta esto, Ya. pues es, bueno, no sé, te constriñe bastante, Claro. ¿no? Gracias. Sí, pero es verdad que desde la escritura yo, joder, si no habéis leído En la boca del lobo, os lo recomiendo fervientemente. Y como casi todas las novelas de Elvira, es tan visual, quiero decir que es que ves los espacios, ves este paso del tiempo y de las estaciones, que cuando hagan la película, que la acabarán haciéndola, dirán, uy, qué rodaje más complicado, hay que cortar 4 veces y tal. Pero no sé, para mí las novelas de Elvira son muy sensoriales, entonces se ven, se huelen, se escuchan. Mm. Gracias, Victoria. Gracias. Vamos con Joan. ¿Cuánto queda? Ya, Porque estamos acabando digo, ya. Solo Joan. por saber cuándo puedo volver a mi vida civil.
Sí, Nada, yo tengo Joan, un te pregunto. adolescente que madruga mucho y tengo que Nada, cocinar. Joan y ya está, acabamos ya. Vale, vale. Vale. A ver, seré más o menos rápido. Antes se me ha colgado el ordenador y ahora estoy con un móvil. Bueno, o básicamente una. Habéis estado hablando del SIDA, yo normalmente lo llamo SIDA, y aquí yo tuve una experiencia, o tuvimos una experiencia, que es que mi hermano murió de esto, Ujú. hace unos 20 años aproximadamente. Entonces, el papel que hacía Cecilia, hay cuestiones que aquí cuando se hablaba de este tema, es la lucha interior que tiene una persona infectada y que además, en el caso de mi hermano, sabía que se iba a morir. A pesar del chute, a pesar de las 20 pastillas, etcétera, pues si leéis en Google tal, todas las enfermedades que puedes coger las cogió. Pero él daba la sensación, por ejemplo, a mis padres no les comento nada, pero claro, mis padres no eran tontos y bueno, nada, esto, el dermatólogo, esto no sé, como él vivía aquí en Madrid y mis padres pues en Barcelona, pues tampoco tenían un día a día, ¿no? Pero es esta manifestación de cara al exterior de que no pasa nada, es decir, de normalidad para entendernos, ¿no? Ujú. Y no porque lo escondiera, porque lo sabía yo, lo sabían los amigos más íntimos, etcétera, etcétera. Además, mi hermana era una persona pública en este caso, ¿no? Y bueno, viendo el papel de Cecilia, yo lo entiendo perfectamente. Es decir, que no se lo diga a su hija, que no se lo diga tal, etcétera, que lo tenga en un núcleo muy reducido de personas. Porque en el fondo, lo que decíamos antes, es decir, eh, quieres dar la sensación de normalidad hasta que llega un punto que te deteriora tanto que ya no puedes tirar más para adelante. Y eso es lo que quería comentar a nivel de experiencia personal, pero sobre todo esto es entiendo que después de todo esto, cuando estaba solo, pues claro, una cosa es la aparentar, etcétera, etcétera, en la comida, etcétera, y la otra es, bueno, cuando apagas la luz te pones en la cama y apagas la luz de la mesita, ¿no? Que, bueno, no lo quiero ver. Y también decir en este sentido la reacción de la gente. Él tenía una relación con una persona, una mujer, pero era una relación que cada cual vivía en su casa, etcétera. Al final, quien le hizo compañía, quien estuvo con él, quien se metió en la cama con él por las noches cuando convenía, etcétera, era su ex. Lo digo de cara a lo que es el título de la película, en definitiva, ¿no? Ujú. Pero quien le dio este cariño, quien iba a su casa, ya te digo, y no dormía en una habitación, sino que se metía en la cama con él, etcétera, era su ex, ¿no? Creo que también es la reacción de las personas en cada momento delante de una situación de este tipo que creo que da para muchos libros, ¿eh? Sí. Elvira. Sí, y cada caso es el hecho de que sea una enfermedad, no quiere decir que todos los enfermos tengan la misma experiencia, pero sí que sufrieron el mismo estigma y desde luego lo que a mí me parece emocionante es que hay personas que ayudan a otras, que lo que eso de que tú dices de meterse en la cama con él, cuando Sí, seguramente él ya estaba muy malito sí, y tenía muchos síntomas y eso para todo. mí es como, no sé qué tienen que hacer los santos, pero eso para mí es una cosa tan admirable, es admirable. Y es admirable con respecto al VIH, es admirable con respecto a todas las enfermedades, ¿no? Pero esa generosidad que tienen algunas personas, es que existe eso, ¿no? O Sí sea, que siempre, existe. siempre hablamos de, y vosotros lo sabéis, que las plataformas están llenas de crímenes y de gente perversa y de gente malvada y de gente, ¿no? Y dices, es que está el otro lado de la vida, que es que hay gente de verdad bondadosa. A Sí, lo sí. mejor es menos interesante cinematográficamente, no lo sé, pero hay gente bondadosa, sí. Porque no es espectacular, No, puede ser, claro, 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 pero claro. existe. Gracias a Dios existe. Mm. Eso no quiere decir que crean Dios, Menos pero mal,
menos Pero es mal. una frase hecha y menos mal, efectivamente. Por lo tanto, el título de la película yo creo que va por aquí. Mm, Sin que él lo pidiera, porque, a ver, no se trata de pedirlo, sí, ¿vale? Y bueno, así fue. pero fíjate cuánta gente hay que decíamos, ¿se sabe, no se sabe? Pues mira, yo, por ejemplo, miro la cara de Colin Toivin, el escritor, que no sé si lo conocéis, Ujú. que escribió Brooklyn y tal. Yo sé que tiene VIH, lo sé, porque sé cómo era su cara antes y cómo es ahora. Entonces, lo sé. Sabemos que Cortázar murió de SIDA. Pues quiero decir, hay muchas cosas que, pues, que incluso que ahora podemos tener más compasión, siguen siendo muy ocultas. De todas formas, también con el coronavirus, y era otro tipo de, parecía una cosa en la que estamos más acostumbrados, ¿no? Como una gripe que se enreda y que puede ser muy peligrosa, ¿no? Pero también hubo gente mezquina, muy Sí, mezquina, y también hubo gente muy buena que se Qué fue bueno. a los sitios estos donde se entregaban comidas, o sea que esa gente buena estuvo ahí con la gente en los barrios pobres dando de comer. así es. Ujú. Muchas gracias, Joan. De nada. Gracias, Juan. Muchas Gracias gracias. y un abrazo grande. Sí. Y nada, acabamos aquí. Muchas gracias. Primero, como espectador, por hacer cine y luego por estar aquí con nosotros contándonos todo. Habéis sido súper generosas. De verdad que os llevamos en el corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, que tenéis aquí Cineforum Film, vuestra casa Pues qué para bien, mira, pues bueno saberlo. Muchísimas Sí, gracias. Estamos muy agradecidas. a de nosotros. verdad que sí, Vamos, de verdad que sí. encantadísimos. Un beso muy fuerte para todos. Venga, muchas gracias. Beso Lo enorme. dejamos aquí y nada, semana que viene tenemos otro Cineforum, ya iremos avisando en redes. Así que hasta la próxima, adiós. Hasta luego.